A veces una mala postura al dormir, haberse quedado dormido en el sofá, haber hecho algún mal movimiento, nos produce un ligero dolor de cuello que en parte nos impide hacer vida normal, pero que con un analgésico sin receta desaparece en 1 o a lo sumo 2 días. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que el dolor persiste o conlleva otras molestias. En ese caso, se hace imprescindible la visita a nuestro médico de cabecera, quien valorará el dolor y bien o nos recetará algún medicamento específico u optará por hacernos algunas pruebas determinadas. ¿Cuándo sabemos entonces cuándo ir al médico? Esto es lo que trataremos en el taller de hoy. A través de una serie de características sobre el origen y el desarrollo del dolor, sabremos cuándo es prescindible ir al médico, cuándo es recomendable y cuándo es imprescindible. Comenzamos. Como acabamos de decir, a veces no es necesario acudir al médico por un dolor de cuello o por un dolor de espalda. Para saber si ese es el caso, deben darse varias condiciones. Ojo, deben darse todas ellas, no alguna. Esas condiciones son las siguientes. Primero, cuando el dolor es soportable y además se alivia con algún analgésico que no necesite receta médica. También cuando además notamos mejoría en menos de 2 días. Y no solo notamos mejoría en este periodo, sino que además en menos de 7 días ha desaparecido por completo. Si se dan estas condiciones, es decir, que notamos mejoría en 2 días, que en 7 días el dolor ha desaparecido y que es un dolor relativamente soportable, entonces no será necesario acudir al médico. Si además el dolor que tenemos es un dolor que el médico ya conoce, porque ya lo hemos tenido en otras ocasiones, lo ha valorado y ya nos ha dicho cómo debemos sobrellevarlo, tampoco sería necesario una vuelta al médico por una misma consulta. Si a esto le sumamos que además notamos pérdida de fuerza, que nuestro estado general de salud es bueno, que no hay fiebre ni pérdida de peso y además no tenemos ningún otro tipo de enfermedad y no se está siguiendo algún tratamiento que pueda influir en el dolor, podemos posponer nuestra visita al médico. Por tanto, en el caso de que se den las circunstancias anteriores, ojo, no alguna, todas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos considerar la opción de no acudir al médico. También sabemos que en caso de duda, siempre es mejor acudir a la consulta o llamar a nuestro centro de salud. Sin embargo, hay otros casos en los que sí que es necesario acudir a nuestro médico. Para ello, bastaría simplemente con que no se dieran cualquiera de las circunstancias anteriores. Pero además vamos a concretar qué circunstancias deben darse para que tengamos que ir al médico. En primer lugar, en el caso de que el dolor sea muy intenso. En ese caso, lo mejor es acudir al médico para descartar posibles complicaciones. Asimismo, se pueden preguntar a otros profesionales sanitarios sobre el uso de analgésicos o antiinflamatorios para aliviar el dolor y mejorar la capacidad funcional, o sobre la posibilidad de recurrir a relajantes musculares, en caso de que el dolor sea muy intenso y siempre que su utilización no supere una semana. Si además se presenta entumecimiento, hormigueo
o debilidad en el brazo o en la mano, o si el dolor se extiende no solo por el brazo, sino también por la pierna y es más intenso en los trayectos que incluso en la espalda y en el cuello, si vemos que se acompaña con la pérdida de fuerza o alteraciones de la sensibilidad, o si impide todo tipo de movimiento, o simplemente es un dolor constante, es decir, que da igual la postura que pongamos, da igual los movimientos que hagamos, el dolor es constante. Entonces deberá acudirse al médico sin excusas. Si tenemos posibilidades de acercarnos al centro de salud, perfecto. Si no podemos, llamemos a alguien para que venga a buscarnos o llamemos al centro de salud para contarles nuestra situación. Pero que un médico valore cuál es el dolor que tenemos. ¿De acuerdo? También deberíamos consultar al médico en el caso de que haya fiebre o que sintamos un cansancio extremo o incluso que notemos pérdida de peso. Si además se padecen otras enfermedades o se están tomando otros medicamentos que contraindiquen algunos tratamientos para el dolor de espalda, también debe valorarlo un médico. Bien, hasta aquí hemos visto los casos que, por un lado, no necesitan ser valorados por un profesional, los casos leves, vamos a llamar, y los casos en los que sí debiéramos acercarnos al centro de salud tranquilamente, habiendo pedido cita, y le comentamos cuál es el dolor, cómo se ha producido, etc. Sin embargo, hay otros casos en los que no solo se debe acudir al médico, sino que además se debe acudir de forma urgente. Esos casos son los que vamos a detallar a continuación. El primero de ellos, en el caso de que el dolor de cuello haya sido causado por una caída, por un golpe o por una lesión. En esos casos, acudir al médico debe ser algo inmediato. Por otro lado, en caso de que haya inflamación de los ganglios o una protuberancia en el cuello. Tercer motivo, que tengamos dificultad para tragar o respirar junto con el dolor en el cuello. Otro motivo, en el caso de que el dolor empeore al acostarse o es motivo de despertarnos durante la noche, o incluso que el dolor sea tan fuerte que no haya ninguna postura que nos permita estar cómodos. Si además se pierde el control de la orina al evacuar el intestino, si hay pérdida de sensibilidad en la zona anal, si los genitales o la cara interna de ambos muslos notamos que no hay sensibilidad, se debe acudir al médico. Si notamos que no hay fuerza en ambas piernas, que se presentan problemas para caminar y mantener el equilibrio, es que hay imposibilidad de mantenerse de pie de forma estable, en ese caso, también se debe acudir a urgencias. Y por último, en el caso de que el dolor aparezca de forma brusca y encima haya un acorchamiento o pinchazos en ambas piernas. ¿De acuerdo? En estos casos, ya sabéis, acudid en la medida de lo posible a urgencias o a un médico cuanto antes, para que valore la gravedad, si es que la hay, o para que nos alivie del dolor cuanto antes. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí el taller de hoy. En nuestro próximo taller veremos el segundo motivo por el cual se suele ir al médico por el dolor de espalda, que es el lumbago. ¿De acuerdo? Que os vaya muy bien. Hasta entonces. Chao.